Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs Juego 1, MLB Predicción, 18 de agosto de 2025. Juego 1 Cubs en Brewers 2:20 de la tarde, ET, Freddy Peralta abrirá por Milwaukee. Peralta tiene 25 aperturas con una efectividad de 2.90 y whip de 1.12. El derecho poncha al 26.1% con 8.8% de bases por bolas. Rola al 37.6% con 1.05 cuadrangulares por cada 9 entradas. Kate Horton inicia por Chicago. Horton apareció en 16 juegos con efectividad de 3.07 y whip de 1.18. El derecho poncha al 19.3% con 7.8% de boletos. Rola al 46.7% con 0.74 jonrones por cada 9 entradas. Milwaukee batea 295 en sus últimos 27 juegos con Chicago en 199. El bullpen de Brewers en este periodo tiene efectividad de 3.20 con los Cubs en 2.33. Milwaukee está 14-1 en agosto con un retorno de más 13.2 unidades. Los Cubs tienen marca de 4-6 en casa enfrentando a un abridor de la Liga Nacional con efectividad de 3.20 o menor, con una pérdida de menos 3.8 unidades. Juega Milwaukee más 1-1-2 en el juego 1. Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs Juego 2, MLB Predicción, 18 de agosto de 2025. Juego 2 Cubs en Brewers 2:20 de la tarde, ET, Chad Patrick abrirá por Milwaukee. Patrick apareció en 19 juegos con efectividad de 3.52 y whip de 1.30. El derecho poncha al 23.8% con 7.5% de boletos. Rola al 29.5% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Jameson Taillon inicia por Chicago. Taillon tiene 17 aperturas con efectividad de 4.44 y whip de 1.11. El derecho poncha al 19.1% con 5.2% de bases por bolas. Rola al 33% con 2.08 jonrones por cada 9 entradas. Milwaukee batea 304 en sus últimos 6 juegos con los Cubs en 199. Taillon en sus 3 últimas aperturas permitió 15 carreras limpias en 12 2/3 entradas. Los Brewers están 32-9 en sus últimos 41 juegos con un retorno de más 23.3 unidades. Chicago tiene marca de 6-7 en casa cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125 con un retorno de menos 1.6 unidades. Juega Milwaukee más 1-0-2. Houston Astros vs Detroit Tigers, MLB Predicción, 18 de agosto de 2025. Astros en Tigers 6:40 de la tarde, ET, Spencer Arrighetti abrirá por Houston. Arrighetti inició 4 juegos con efectividad de 6.38 y whip de 1.47. El derecho poncha al 19% con 13.1% de boletos. Rola al 38.2% con 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.91. Jack Flaherty abre por Detroit. Flaherty tiene 24 aperturas con efectividad de 4.76 y whip de 1.31. El derecho poncha al 28.8% con 9.2% de bases por bolas. Rola al 34.5% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Flaherty en sus 13 aperturas en casa tiene efectividad de 3.79. El bullpen de Astros en sus últimos 6 juegos tiene efectividad de 11.31 con el de Tigers en 1.17 en sus últimos 7. Houston está 3-7 de visitante después de una estadía en casa con una pérdida de menos 4.8 unidades. Los Tigers están 8-2 en casa después de un viaje con un retorno de más 5.4 unidades. Juega Detroit menos 137. Toronto Blue Jays vs Pittsburgh Pirates, MLB Predicción, 18 de agosto de 2025. Blue Jays en Pirates 6:40 de la tarde, ET, Kevin Gausman abre por Toronto. Gausman, en 24 aperturas, tiene efectividad de 3.79 con whip de 1.05. El veterano poncha al 24% con 7% de boletos. Rola al 33% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Paul Skenes abre por Pittsburgh. Skenes tiene 25 aperturas con efectividad de 2.13 y whip de 0.96. El derecho poncha al 28.6% con 6.2% de boletos. Rola al 44.1% con 0.55 jonrones por cada 9 entradas. Toronto batea 303 en sus últimos 29 juegos con Pittsburgh en 238 en sus últimos 28. Gausman en sus últimos 5 juegos tiene efectividad de 2.45.
El bullpen de Blue Jays está en mejor forma actual. Pittsburgh está 0-11 enfrentando a un abridor de la Liga Americana con un whip de 1.20 o menor, con una pérdida de menos 11.3 unidades. Blue Jays están 25-21 de visitante contra abridores derechos con un retorno de más 6.8 unidades. Juega Toronto menos 106. St. Louis Cardinals vs Miami Marlins, MLB predicción, 18 de agosto de 2025. Cardinals en Marlins 6:40 de la tarde ET, Matthew Liberatore abrirá por St. Louis. Liberatore en 22 aperturas tiene efectividad de 4.08 con whip de 1.29. El zurdo poncha al 17.6% con 5.6% de boletos. Rola al 40.4% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. Eury Pérez abre por Miami. Pérez tiene 12 aperturas con efectividad de 3.58 y whip de 0.98. El derecho poncha al 25.2% con 8.4% de boletos. Rola al 30.3% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Liberatore en sus 11 aperturas de visitante tiene efectividad de 3.59. Pérez en sus 4 juegos en casa tiene efectividad de 2.08. Miami está 15-4 al under en casa enfrentando a un equipo de la Liga Nacional con slugging de 390 o menor. Cardinals están 12-4 al under de visitante enfrentando a un abridor de la Liga Nacional con whip de 1.25 o menor. Juega St. Louis y Miami al under 8. Seattle Mariners vs Philadelphia Phillies, MLB predicción, 18 de agosto de 2025. Mariners en Phillies 6:45 de la tarde ET, Logan Gilbert abrirá por Seattle. Gilbert en 17 aperturas tiene efectividad de 3.31 con whip de 0.98. El derecho tiene un 34.3% de ponches con 6.4% de boletos. Rola al 42.3% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Ranger Suárez abre por Filadelfia. Suárez tiene 18 aperturas con efectividad de 3.28 y whip de 1.20. El zurdo poncha al 21.7% con 6.2% de boletos. Rola al 46.6% con 0.72 jonrones por cada 9 entradas. Seattle batea, 220 en sus últimos 29 juegos. Filadelfia batea, 269 en casa. Gilbert en sus 7 aperturas de visitante tiene efectividad de 5.11. Suárez en sus 9 aperturas nocturnas tiene efectividad de 2.23. Mariners perdieron 11 de 19 de visitante con pérdida de menos 3.2 unidades. Phillies están 30-3 en casa contra abridores derechos con retorno de más 11.3 unidades. Juega Filadelfia más 1-0-2. Baltimore Orioles vs Boston Red Sox, MLB predicción, 18 de agosto de 2025. Orioles en Red Sox 7 de la noche ET, Trevor Rogers abre por Baltimore. Rogers tiene 11 aperturas con efectividad de 1.43 y whip de 0.81. El zurdo poncha al 22.9% con 5.7% de boletos. Rola al 48.4% con poco daño de jonrones. Dustin May abre por Boston. May apareció en 21 juegos con efectividad de 4.67 y whip de 1.35. El derecho poncha al 22% con 9.1% de boletos. Rola al 43.4% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore batea, 228 de visitante. Boston batea, 274 contra abridores zurdos. El bullpen de Orioles en sus últimos 29 juegos tiene efectividad de 5.08 con el de Red Sox en 3.43 en sus últimos 27. Juega Boston menos 120. Chicago White Sox vs Atlanta Braves, MLB predicción, 18 de agosto de 2025. White Sox en Braves 7:15 de la noche ET, Yoendris Gómez abre por Chicago. Gómez apareció en 13 juegos con efectividad de 5.56 y whip de 1.54. El derecho poncha al 18.9% con 13.2% de boletos. Rola al 33.3% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Spencer Strider abre por Atlanta. Strider tiene 16 aperturas con efectividad de 4.69 y whip de 1.36. El derecho poncha al 26.9% con 9.4% de boletos. Rola al 37.7% con 1.56 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea, 227 contra abridores derechos. Braves batean, 245 en sus últimos 29 juegos.
Strider en casa tiene efectividad de 3.74. El bullpen de White Sox en sus últimos 27 juegos tiene efectividad de 3.35. Braves bullpen con buen rendimiento en sus últimas dos series. White Sox están 16-5 al under de visitante como underdog de más 1.50 a más 2.00. Atlanta está 18-10 al under en casa contra equipos perdedores. Juega Chicago y Atlanta al under 8.5. Texas Rangers vs Kansas City Royals, MLB predicción, 18 de agosto de 2025. Rangers en Royals 7:40 de la noche, ET, Jack Leiter abre por Texas. Leiter en 21 aperturas tiene efectividad de 3.94 con whip de 1.34. El derecho poncha al 21.1% con 11.9% de boletos. Rola al 36% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Michael Wacha abre por Kansas City. Wacha tiene 24 aperturas con efectividad de 3.35 y whip de 1.15. El veterano poncha al 17.9% con 6.6% de boletos. Rola al 37.9% con 0.79 jonrones por cada 9 entradas. Texas batea, 232 en sus últimos 28 juegos. KC batea, 243 en sus 73 juegos nocturnos. Leiter en sus últimos 5 juegos tiene efectividad de 2.55 con Wacha en 2.03. El bullpen de Royals en buena forma reciente. Texas está 22-7 al under, enfrentando a un abridor de la Liga Americana con whip de 1.20 o menor. Royals están 14-3 al under en casa enfrentando a un equipo de la Liga Americana con slugging de 400 o menor. Juega Texas y Kansas City al under 9. Los Ángeles Dodgers vs Colorado Rockies, MLB predicción, 18 de agosto de 2025. Dodgers en Rockies 8:40 de la noche, ET, Yoshinobu Yamamoto abrirá por LAD. Yamamoto en 23 aperturas tiene efectividad de 2.84 con whip de 1.09. El derecho poncha al 28.3% con 8.6% de boletos. Rola al 52.5% con 0.78 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Freeland abre por Colorado. Freeland tiene 22 aperturas con efectividad de 5.18 y whip de 1.49. El zurdo poncha al 15.6% con 5.8% de boletos. Rola al 44% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles batea, 273 de visitante en sus 13 juegos divisionales. Colorado en sus últimos 28 juegos batea, 270 pero con bullpen de efectividad 7.10. Freeland en 10 juegos en casa tiene efectividad de 6.52. Estará a 88 grados al inicio con viento soplando hacia afuera. El bullpen de Dodgers de visitante contra la división tiene efectividad de 4.30. Dodgers están 12-6 al over de visitante contra un equipo con bullpen de 4.20 o más. Rockies han ido al over en casa en 7 de 10. Juega Los Ángeles y Colorado al over 11. Cincinnati Reds vs Los Ángeles Angels, MLB predicción, 18 de agosto de 2025. Reds en Angels 9:38 de la noche, ET, Brady Singer abre por Cincinnati. Singer tiene 24 aperturas con efectividad de 4.31 con whip de 1.31. El derecho poncha al 22.3% con 9% de boletos. Rola al 36.7% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Víctor Mederos abre por Angels. Mederos apareció en 3 juegos permitiendo 5 carreras limpias en 8 entradas con 7 boletos. Un pick de sexta ronda de Oklahoma Street, que tiene efectividad de 8.27 con whip de 2.02 en 16 y un tercio entradas de trabajo en las últimas 3 temporadas. Cincinnati batea, 243 de visitante. Singer en 11 aperturas de visitante tiene efectividad de 6.02. Reds están 13-17 de visitante contra equipos perdedores con pérdida de menos 3.8 unidades. Los Ángeles está 7-3 en sus últimos 10 en casa contra equipos ganadores. Juega Los Ángeles Angels más 1-0-0. San Francisco Giants vs San Diego Padres, MLB predicción, 18 de agosto de 2025. Giants en Padres 9:40 de la noche, ET, Robbie Ray abre por San Francisco. Ray tiene 25 aperturas con efectividad de 2.98 y whip de 1.14. El zurdo poncha al 25.3% con 9.3% de boletos. Rola al 38.4% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Néstor Cortes abre por San Diego.
Cortes en 4 aperturas tiene efectividad de 5.71 con whip de 1.56. El zurdo poncha al 21.5% con 13.9% de boletos. Rola al 33.3% con 3.12 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 7.71. San Francisco batea 218 contra abridores zurdos. San Diego en sus últimos 28 juegos batea 270 con bullpen de efectividad 2.23. Ray en sus últimos 5 juegos tiene efectividad de 4.34. Cortes en sus últimos 3 juegos tiene efectividad de 1.76. Padres están 6-0 en sus últimos 6 en casa contra equipos de la Liga Nacional que batean 245 o menos con retorno de más 6.4 unidades. San Francisco está 1-8 de visitante contra equipos con bullpen de efectividad 3.45 o menor con pérdida de menos 7.2 unidades. Juega San Diego menos 139. Cleveland Guardians vs Arizona Diamondbacks, MLB predicción, 18 de agosto de 2025. Guardians en Diamondbacks 9:40 de la noche ET, Gavin Williams, abre por Cleveland. Williams en 24 aperturas tiene efectividad de 3.38 con whip de 1.31. El derecho poncha al 23.5% con 12.4% de boletos. Rola al 44.3% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.57. Zach Gallen abre por Arizona. Gallen tiene 25 aperturas con efectividad de 5.31 con whip de 1.35. El derecho poncha al 21.1% con 8.4% de boletos. Rola al 42.1% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Cleveland batea 208 en sus últimos 6 juegos con Arizona en 258 en sus últimos 7. El bullpen de Guardians en este periodo con efectividad de 4.85. Cleveland está 3-18 enfrentando a un equipo de la Liga Nacional que promedia 4.5 carreras por juego o más con pérdida de menos 15.4 unidades. Diamondbacks ganaron 4 de 6 en casa con retorno de más 2.1 unidades. Juega Arizona menos 126.